Entremos ahora al capítulo 3. Evidencias coincidentes entre diferentes escuelas y autores acerca de la fisiopatología. Otras evidencias del cómo y por qué curan las fracturas. El esquema del doctor Snyder resume lo más elemental en el tratamiento de las fracturas. Sin embargo, los clásicos de la traumatología de diferentes formas dicen lo mismo. Parkis, Lambote, Boller, Watson-Jones, Hoffman, Stader, Ilizarov, Müller, Sarmientos y otros. La escuela AO en 1958 habla de reducción anatómica y fijación rígida, lo cual quiere decir lo mismo, reducción e inmovilización. En el año 2000, la misma escuela insiste como primer principio reducción y fijación, que es lo mismo. En el año 2000 se insiste también en el aporte vascular sanguíneo, pero normal. El profesor Boller, en su libro Técnicas de tratamiento de las fracturas del año 1948, en su primer tomo, en la página 13, dice lo siguiente, interesantísimo. La reducción exacta de los fragmentos dislocados solo tienen objeto y sentido si va seguida de una serie de medidas conducentes a mantener ininterrumpidamente en buena posición los fragmentos reducidos hasta su consolidación ósea. Lo más importante es que el sostén sea seguro y duradero y que no sea retirado demasiado pronto. Lo mismo, Owen Thomas dice inmovilización reforzada, ininterrumpida y prolongada. Müller dice hacer sólida la reducción por osteosíntesis estable. Todo lo mismo se habla de reducción y de inmovilización. Pauwels, solicitación mecánica favorable para la fractura. Weber, inmovilización de cualquier forma pero con suficiente eficacia. Siempre lo mismo, reducción e inmovilización. Sarmiento, hay que controlar el movimiento en el sitio de la fractura. Y Sarmiento Lata, su colega, dicen hay que hacer sujeción funcional. Lo mismo, reducción e inmovilización. Perren dice hay que fijar de manera estable y duradera con deformación relativa e interfragmentaria. Otros, rigurosa inmovilización mantenida por tiempo suficiente. Otros, unidad dinámica de inmovilización e inhibición de fuerzas. Otros, asegurar una buena contención y alineamiento. Otros, hacer sólida la reducción. En resumen, todos, de una u otra forma, dicen lo mismo en estas dos palabras mágicas, la reducción y la inmovilización. La AO en el año 2008 insiste en que entre sus principios la reducción y la inmovilización con el nombre de osteosíntesis estable. En trabajos múltiples y últimos en todo caso, por ejemplo, en el uso de las placas bloqueadas, en este artículo se dice que no estaría justificada la colocación de la placa sin haber reducido previamente la fractura. Aquí está muy claro que antes de colocar la placa debe hacerse la reducción. Siempre lo mismo, reducción e inmovilización con distintas palabras. Y acá tenemos algo extraordinario, una super inmovilización con una excelente reducción. Es un criterio intuitivo del cirujano. Ha reducido por vía quirúrgica una fractura de muñeca, le ha colocado una placa, le pareció que algo se movía, le agregó 2 clavos de Kirchner y también no estaba tan convencido de que eso estaba inmovilizando bien y le agregó un fijador externo, con lo cual se sintió más seguro. Y acá tenemos un ejemplo del concepto de cómo inmovilizar. Aquí se ha hecho una buena reducción y no cabe duda. Sin embargo, al poco tiempo todo se ha
movido, se ha desplazado. Y acá una fractura subcapital donde no hay desplazamiento, por lo tanto no hay nada que reducir, solamente inmovilizar, que puede hacerse con un reposo sin hacer movimientos, ¿no?, en cama o sentado, o pues se puede asegurar con implantes internos para que no se mueva nada. Y aquí tenemos un ejemplo de un campesino muy demostrativo. Cayó de árbol fracturándose el fémur, nunca recibió tratamiento médico, se quedó en reposo entablillado sin caminar por 7 meses. Obsérvese la fractura en vías de unión, aunque no bien reducidas, pero sí hubo buena inmovilización. 7 meses después pudo pararse y caminar con el apoyo de una muleta axilar manufacturada por él mismo. Es decir, evolucionó hacia la consolidación por el concepto de la buena reducción, mas no hubo una buena inmovilización. Aquí tenemos el caso de un joven que tuvo un traumatismo encefalocraniano. Estuvo en coma por 93 días sin moverse. Al despertar, se le tomó radiografías del brazo derecho, observándose fractura totalmente cabalgada, pero en completa unión ósea. Y vean ustedes acá, el brazo derecho más corto. Obviamente, hubo buena inmovilización, buena movilidad del codo y del hombro. Esto pues demuestra estos conceptos que venimos explicando. Las inadecuadas reducciones, cuando no se reduce bien, dan lugar a lo que llamamos consolidaciones viciosas, como en la presente imagen que estamos observando. Y acá otros dos casos, un caso de tibia en exagerada rotación externa y el otro en exagerada rotación interna. En los dos hubo buena inmovilización, pero mala reducción. Recordar pues que en zonas periarticulares, cuando hacer buena reducción no se logra, obtendremos consolidaciones viciosas que afectan la función. En estas zonas periarticulares, para ciertas regiones son incompatibles con una buena función articular. Debemos tener presente que las fracturas intraarticulares o periarticulares de miembros superiores que no cargan peso, algunas toleran mejor reducciones imperfectas. Veamos este caso, un joven de 20 años que llega con una fractura más o menos antigua y con una pequeña infección que no se pudo hacer maniobras en la zona de fractura, simplemente se manejó con un fijador externo en moderada ligamento-taxis. Después de 8 años, observen ustedes en la imagen radiográfica una completa anarquía anatómica. Sin embargo, los movimientos de la muñeca son bastante aceptables y el paciente manifiesta poco dolor. Finalmente, recordemos también que en zonas intraarticulares pero de miembros inferiores, contrariamente, la reducción tiene que ser exacta, anatómica, si queremos una buena función. ¿Y cómo podemos evitar una consolidación viciosa? Intentando siempre desde el inicio una adecuada reducción por el método o medio que fuera, aunque ciertamente depende mucho de su personalidad, de la configuración del trazo y por lo tanto de la habilidad y destreza del cirujano. Finalmente, la mala consolidación